Bueno, ahí estamos. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver este tema, métodos anticonceptivos. La idea es abarcar todos, una generalización, digamos, todos los métodos, desde los naturales hasta los hormonales, para que ustedes tengan una idea general de qué se trata. Van a encontrarse con muchas personas que no usan un método anticonceptivo porque desconocen. Incluso aquellos métodos naturales que, si bien no tienen una amplia cobertura, siempre reduce la cantidad de exposiciones o de embarazos que puede haber. Así que no es lo mismo, digamos, tener 3 hijos a tener 6, 7. Así que va a depender de lo que cada una de las personas con las que ustedes se puedan llegar a cruzar puedan considerar que es lo correcto, ¿sí? En este tema no se puede juzgar, cada uno hace lo que considera que está bien, lo que considera que se corresponde con lo que piensa. Por eso, por ejemplo, una persona evangélica que no va a usar ningún método anticonceptivo, excepto los métodos naturales, no es cuestión de una cruzada de convencerlos de lo contrario, sino que es simplemente acompañarlos. Por ahí pueden orientarles cómo se hace correctamente el método, porque muchas de las veces el problema está en que lo hacen mal, ¿sí? Así que bueno, esto es, digamos que un método ideal para cada una de las parejas que va a haber, ¿sí? Esto es por parejas, no es exclusivo tema de la mujer. Bueno, vamos a empezar a ver primero toda una aproximación social para que ustedes entiendan cómo fue evolucionando también el pensamiento de la mujer y de la sociedad respecto a los anticonceptivos. Bueno, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Dice que salud sexual y reproductiva es tener relaciones sexuales gratificantes y enriquecedoras sin coerción, o sea, sin que alguien le obligue, y sin temor de infección ni de un embarazo no deseado. Poder regular la fertilidad sin riesgo de efectos secundarios desagradables o peligrosos, tener un embarazo y parto seguros y criar hijos saludables. O sea que disfrutar de la salud sexual implica mucho más que el acto en sí, sino que tiene que ir también junto con una madurez de lo que sea la parte mental. ¿Una niña de 15 años puede tener sexo? Sí, puede tener sexo. ¿Más chica también? Sí, lo puede hacer. ¿Lo puede querer tener sexo? Sí, puede querer tener sexo con una persona mayor o una persona de su edad. El tema es que se den los pasos para que en su cabeza también esté esa sensación de satisfacción a la par. Una mujer a los 20 años está físicamente más preparada para un parto que una mujer de 40, pero una mujer de 40 está más preparada mentalmente para ser madre que una joven de 20, ¿sí? Entonces la idea es ir madurando también lo que es todo lo que tenga que ver con el pensamiento, y cómo se logra eso con información, ¿sí? Ustedes tienen que saber correctamente la información, buscar lo que le queda duda. Esto es una aproximación, sí, son las pequeñas cosas de cada uno de los métodos, pero si ustedes necesitan profundizar en algún método en particular, me avisan y no hay ningún tipo de problema. Bueno, fíjense, esto hace mucho tiempo que se viene hablando, tengan en cuenta que hay muchos lugares todavía en el mundo donde la mujer no tiene libertad, en todo lo que sea Medio Oriente, en muchas partes de África. En muchas partes de África la mujer es cortado su clítoris antes de entrar en la adolescencia, justamente para que no sienta. El clítoris es el órgano sensitivo en la vulva. Así que fíjense que los derechos y todo lo que tenga que ver más allá de la salud, ¿no? Porque si se agarra una infección también puede morir a causa de eso, pero todo lo que tenga que ver con el disfrute, con el de permitirle a la mujer poder llegar a tener una vida sexual saludable, le es cortado, digamos, ni bien inicia la adolescencia. En otros lugares son obligadas a casarse con 10 años, con menos incluso.
muchas mueren en su noche de parto, perdón, en su noche de boda. ¿Por qué? Porque son muy pequeñas, por más que estén voluntariamente ahí, es una violación y los tamaños de pene y de vagina no se corresponden. Entonces muchas veces tienen desgarros y fallecen en la noche de boda. Así que muchas otras mujeres también lo que sufren es esto de no poder elegir la cantidad de hijos que quieren, ¿sí? O sea, indiscriminadamente tienen que aceptar lo que Dios o la divinidad que sea les manda, y eso implica muchas veces que viven una pobreza extrema y demás. O sea que todo eso tiene que ver con una salud sexual responsable, todo, ¿sí? Aunque por ahí lo van a querer sacar hacia un lado o hacia el otro, yo creo que esto es una de las principales pilares que tiene que tener la educación sexual en las escuelas, ¿sí? Los métodos anticonceptivos. Más allá de la sexualidad, obviamente, si estamos hablando de método anticonceptivo, estamos hablando de personas heterosexuales, ¿sí? No hay embarazo en dos mujeres, no hay embarazo en dos hombres. Así que, más allá, digamos, de lo que es la identidad de género, que por eso no estoy de acuerdo, digamos, que se dé identidad de género junto con lo que es educación sexual. Creo que se tiene que dar por separado todo lo que sean los métodos anticonceptivos y lo que sea identidad de género en otras materias, no en la parte de salud, sino por ahí en otras materias como derechos humanos y demás. Bueno, ¿qué decía estos derechos humanos? Dice que los padres tienen el derecho fundamental de determinar libremente el número de hijos y los intervalos entre los nacimientos, o sea, cuándo quieren tener hijos. Esto sí, la lógica te dice que sí, pero en la práctica se van a encontrar con muchos grupos religiosos, sobre todo, en los que esto no está permitido. ¿Sí? O sea, que lo que digamos, se adaptan más a lo que tenga que ver con pensamientos o historias que a lo mejor vienen de miles de años atrás, que tampoco se ajusta a lo que es la realidad actual. Pero bueno, a eso agréguenle todo lo que se habla acerca de las pensiones y demás por hijos numerosos, las asignaciones familiares y demás, que serían otro factor que podría predisponer a que una mujer hoy tenga muchos hijos, ¿sí? O sea que también hay un juego, digamos, como político en el medio. En la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el año 1994, se estableció que los derechos reproductivos eran los derechos de hombres y mujeres a ser informados y a tener acceso a métodos de planificación familiar de su elección que sean seguros, efectivos, disponibles y accesibles. Entonces, a partir de 1995 se crea acá en la Argentina, ¿sí? O sea, nosotros somos un país que solemos adherir rápidamente a todas las convenciones internacionales. Ya naturalmente, digamos, somos un país así. Hay otros países que por ahí tardan mucho más y llevan mucho más tiempo de debate. Nosotros no, somos de adherirnos rápidamente. En el año 1994, se hizo una modificación de la Constitución. La Constitución no la pueden modificar diputados y senadores, se tiene que elegir constituyentes para poder modificar. Y en esa modificación de 1994, lo que se hizo fue incorporar en la Constitución Nacional, con rango de Constitución Nacional, o sea, por arriba de cualquier ley, todos los tratados internacionales que se habían firmado anteriormente y todos los que se firmen a futuro. Ahí entró todo lo que sean las convenciones por los derechos civiles, las convenciones por los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los niños y demás. Así que ahí está, digamos, también por ahí muchos aspectos que se generan debate en la sociedad, y uno de esos debates justamente es que nosotros nos adherimos, la Argentina se adhirió a la Convención de los Derechos del Niño, reconociendo los derechos del niño desde el momento de la concepción, ¿sí? Entonces la ley de aborto que salió estaría en contra de la Constitución, hecho que no puede ser. Por eso, digamos, ya hubo algunas presentaciones en Salta y otras provincias, cuando se presenta un querellante y dice que eso es anticonstitucional, y bueno, él lo tiene que debatir la Corte Suprema.
En el momento, digamos, que a nivel internacional se hizo esto, se dejó la libertad de que cada país adhiriera si es desde la concepción o desde el momento del nacimiento, ¿sí? Que quedaba a criterio cada uno de los países. Y Argentina adhirió desde el momento de la concepción. O sea que ahí ya estaríamos, digamos, en otro problema, digamos, con el tema de la ley de aborto. Bueno, en esta Constitución, el artículo 75 dice: acepta la salud reproductiva como parte de los derechos humanos, y se especifican las razones para pensar que la mejor planificación del número de nacimientos y el recurso a la utilización de métodos eficientes y seguros tiene consecuencias positivas para la salud de las mujeres. Obviamente va a tener una consecuencia positiva. No va a estar sometida a los abortos, no va a estar sometida a las decisiones de otras personas, como la familia, como las iglesias, y demás, que hacen que obviamente que esa persona pueda elegir libremente. El tema es que cuando uno pone la decisión de elección de otra persona, ¿sí?, libremente, que la otra persona pueda elegir, se supone que la otra persona recibió toda la información, comprendió toda la información y está en condiciones de poder elegir, ¿sí? Esa es la diferencia. O sea que, por ejemplo, si yo pongo en una persona que tiene una discapacidad mental, le pongo esa libertad de decidir, obviamente no lo va a poder, una discapacidad mental, ¿no? Obviamente no la va a poder utilizar libremente. Entonces, siempre y cuando, digamos, que de la otra persona se pueda recepcionar la misma información y de la misma manera. Bueno, la ley 25.673 es la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Esta ley fue aprobada, fue presentada por una senadora nacional de Misiones, Mercedes Oviedo se llama. Fue aprobada a nivel nacional y, bueno, y después todas las provincias se fueron adhiriendo. Este es el programa con el cual se manejan todas las provincias. Y este es el programa que aseguraba, digamos, que se debía tener, digamos, a disposición de todos los interesados, en forma gratuita, todos los métodos anticonceptivos disponibles en el mercado. La ley argentina sobre el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, promulgada en noviembre del 2002, promueve la creación de un programa de salud pública en el ámbito del Ministerio de Salud. Existen cada uno de los ministerios, están en el hospital en nuestro caso. Este programa fue el primer paso de un nuevo paradigma de derechos que consistió en la sanción de distintas normas destinadas a garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos sexuales y reproductivos. Así que la idea era darle como una potestad a la pareja, ¿sí?, que iniciaba sus relaciones sexuales, para que pudieran ir, charlar, hacerse los chequeos, ver cuál es el método que eligen y a partir de ahí buscar los métodos anticonceptivos gratuitos todos los meses. Esto en la práctica no se da así. No va la pareja, suele ir la chica sola, suele ir también sin conocimiento, sin información de nada, y otro de los problemas es que no van a buscar los métodos anticonceptivos. O sea que lo que está fallando es la llegada a la gente. A partir de ahí se fueron sancionando distintos tipos de leyes que tienen que ver con la sexualidad, ¿sí?, porque ahí ya incluimos a todo lo que tenga que ver con la sexualidad, ¿sí?, no solamente una pareja que quiere tener sexo y no quedarse embarazada. Bueno, en el año 2006 se aprueba la anticoncepción quirúrgica, que vamos a ver ahora, que son las ligaduras de trompas o la vasectomía. Y eso, digamos que antes estaba prohibido, antes para poder realizarse, yo me la realicé en el 2004, tenía que haber una recomendación médica, tenía que haber algo, digamos, que justifique, un motivo médico que justifique, digamos, querer hacer este método que se consideraba en ese momento como irreversible. Yo tenía trombosis, así que mis embarazos fueron de riesgo, así que en el tercer embarazo opté, digamos, ya porque en la misma cesárea me hicieran la ligadura de trompas. Pero digamos que ahora, a partir del 2006, cualquier persona
independientemente de la edad que tenga, puede ir, presentarse, sacar un turno y tener su ligadura de trompa o su vasectomía en forma gratuita. La ligadura de trompa es un poco más complicada, ¿no? Pero la vasectomía, una cuestión de 20 minutos, una cirugía, una microcirugía con anestesia local, y después se va caminando, ¿sí? O sea, no tiene ningún tipo de inconveniente. La Ley Nacional 25.929 de Derechos de Madres, Padres y de las Personas Recién Nacidas durante el proceso de nacimiento de parto respetado, que reconoce los derechos que asisten a las personas en el embarazo, en el parto y en el posparto. Esto surgió mucho con el tema de los maltratos, ¿sí?, que se referían las parturientas con respecto a todo el personal que le atendía durante el parto. Hay que entender también que a veces en los momentos de parto, el dolor, la desesperación del momento y demás hace también percibir de distinta manera todo lo que sea cualquier cosa que nos dicen, digamos, podemos malinterpretar como una agresión. Pero sí, digamos que había como un léxico que se hablaba mucho, la violencia obstétrica, de decir, bueno, mamita, aguantate, te gustó abrir la pierna para fabricarlo, ahora aguantate, y el dolor de un parto, digamos que no es algo que sea muy fácil de aguantarse. De la misma manera, digamos, el derecho al padre a asistir al parto y demás, que hasta ese momento no era que se consideraban por ahí solamente los que tenían algún tipo de llegada al médico o al sanatorio o al hospital podían acceder. La Ley Nacional 26.150 estableció el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, esta es la famosa ESI que tanto debate ha generado en las escuelas y demás. En este sentido, yo creo que es muy importante que se hable de educación sexual en las escuelas. Va a haber un debate a qué edad vamos a iniciar la charla, porque obviamente los padres que son más conservadores no quieren, digamos, que se le hable antes de tiempo a los hijos. El tema es que el promedio de inicio sexual en la Argentina es a los 12 años. No quiere decir que todas las nenas de 12 años tienen sexo, sino que el promedio me da eso. O sea que eso incluye también todas las nenas violadas y demás. Pero es muy difícil plantear, digamos, en un sexto grado, digamos, hablar de sexo libremente cuando posiblemente nadie en ese curso esté teniendo sexo. Así que por eso son los debates y por eso son, digamos, tan importantes que se lleguen a un acuerdo entre la escuela y los padres. Yo creo que los mejores resultados se dan así, cuando se llega a un acuerdo, padres y docentes, qué se va a dar, cómo se va a dar, y obviamente no mezclarlos. Creo que la mayor reticencia es cuando se dan estos debates justamente de identidad sexual. La inclusión educativa de los estudiantes madres, esto también fue aprobado por varios decretos regulatorios y modificaciones de artículos. Antes una joven que se embarazaba en la secundaria era expulsada de la escuela. Esto ahora permite no solamente que continúe la escuela, sino que se le facilita todo lo que requiriera para poder continuar con esa escolaridad. Apuntes y demás, digamos, como para que la ausencia que va a tener que tener durante la fecha de parto y demás, que no le repercuta en sus estudios. Incluso han visto después muchas fotos donde llevan a los bebés a la escuela para amamantarlos durante la clase, y eso también está amparado por ley. Luego vino el matrimonio igualitario, la ley para prevenir, asistir y eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres, esto también, y dentro de esas violencias fueron donde empezaron a colocar todas estas violencias que por ahí pasaban como desapercibidas, como la violencia obstétrica. Así que bueno, se fueron dando hasta después en el 2012 la ley de identidad de género, en las cuales que, digamos, uno más allá de haber nacido con un sexo o que le hayan asignado con un sexo, la identidad tiene que ver con la autopercepción, o sea, cómo nosotros nos percibimos. Soy mujer, me percibo mujer, soy mujer, me percibo hombre, y así sucesivamente todos los otros. Así que todas estas leyes que se fueron sancionando, si bien esta identidad de género no tiene que ver con el embarazo en sí,
sí puede darse en que dos personas con identidad de género de percepciones distintas también sean parejas y también tengan que regular digamos, su reproducción. Por ejemplo, digamos, una mujer que se siente hombre y un hombre que se siente mujer, obviamente si tienen relaciones sexuales, si no hay operación, digamos, de por medio, si no son personas trans, obviamente también va a haber que regular el embarazo. Esos fueron los famosos casos que aparecen, algún apariencia hombre, embarazada para parir. Se dieron muchos casos, sobre todo en las redes y demás, que muestran las imágenes, así que se pueden dar estos casos fácilmente. En esos casos también aplica, o sea, siempre para que se aplique método anticonceptivo tiene que haber biológicamente alguien con espermatozoide y alguien con óvulos. Después podemos hablar de lo que es alquiler de vientre, fecundación in vitro y demás, que digamos escapa lo que sea esto que tiene que ver con la actitud, digamos, hormonal y corporal de las personas. Acá vamos a ver, esto es importante, por eso es una introducción para que ustedes vean cómo fue avanzando. Antes no se podía hablar, ¿sí?, de métodos anticonceptivos. Antes, si yo le preguntaba a mi mamá método anticonceptivo, no sé qué me hacía. Imagínense la mamá de ella, ¿sí? Pero siempre hubo embarazadas, o sea que sexo siempre hubo. Lo que ustedes tienen ahora es la posibilidad de hablarlo abiertamente. Como les decía, en la escuela es importante que exista ESI. Lo que a mí me preocupa es quién da las ESIs, ¿sí? Porque no todos los profesores, no todas las maestras están preparadas para dar. ¿Por qué? Porque hay que tener una preparación más allá de lo que sean los contenidos. También hay que tener una preparación psicológica para poder adaptarse a las edades. Ustedes son todos adultos. No es lo mismo que hablarle a adolescentes, no es lo mismo que hablarle a niños más pequeños, ¿sí? Entonces, por ahí salieron en la noticia muchos casos, digamos, de denuncia de los padres, porque a un niño de jardín, por ejemplo, le querían obligar a pintarse y a vestirse de mujer y él no quería. Enseñar educación sexual integral no es obligar a nadie. La idea es aceptar lo que el otro quiera hacer, ¿sí? Y eso creo que pasa más por las relaciones que tienen que ver con los derechos humanos que en realidad con la biología. Por eso le digo que para mí eso tendría que estar más relacionado con los valores, las éticas, ¿sí?, y lo demás. O sea, si la otra persona se percibe como se percibe, ahora aparecieron gente que se percibe un perro, gente que se percibe, bueno, respetar la percepción que tiene esa persona. Creo que ahí es donde estamos fallando en esa mirada. Bueno, vamos a ver entonces lo que vamos a ver, un repaso de las generalidades anatómicas y fisiológicas. Ustedes lo vieron esto en la parte de genitourinario. Vamos a ver primero los métodos naturales, los métodos de barrera y de Diu, los métodos químicos, los quirúrgicos y los hormonales. Primero entonces vamos a la anatomía femenina, esto ya lo habíamos visto, tenía la vagina, tenía el útero o matriz, también la van a encontrar mucho que le llaman así, las trompas de falopio y los ovarios, ¿sí? Esa sería, digamos, son poquitas cosas, 4 cosas, fácil de recordar. Recuerden que la vagina, si está en esta posición, el útero va a estar a 90 grados, siempre. Hay muy pocos casos en los que el útero se da en un ángulo de 180, ¿sí? O sea, la mayoría va a estar en este ángulo de 90. Bueno, las trompas de falopio y los ovarios que no están pegados, sino que están sujetos con esos ligamentos próximos a esa trompa de falopio. Las trompas de falopio tienen como unos pelitos que crean una corriente, entonces cuando se ovula, ese óvulo va a entrar por esas trompas de falopio y más o menos 1/3 de esa trompa de falopio se va a unir con el espermatozoide. Ese, digamos, es el mecanismo normal. A partir de ahí que se unen, ese cigoto va a bajar, cigoto se llama la unión de los dos, se va a bajar y va a unirse en cualquier parte de ese útero, y una vez que se adhiere en la pared de ese útero, va a empezar a desarrollar, a dividirse esas células, y va a formar por un lado el bebé y por otro lado la placenta. La placenta es del bebé, no es de la mamá,
¿sí? Y esa placenta se pega y absorbe todo lo que sea sangre y la pasa a través del cordón umbilical para el bebé. O sea, este es un mecanismo que se va a dar en unos cuantos días, hasta el implante más o menos estamos hablando de 7 días después de la fecundación. Así que normalmente se da un periodo de 7, 10 días hasta la implantación. A veces menos, a veces más, depende cómo está. Desde afuera habíamos visto lo que era la vulva, también habíamos diferenciado, afuera no se llama vagina, se llama vulva, y afuera lo que tenemos son los labios mayores, los labios menores. Ese es labio mayor, encapucha lo que es el clítoris en la parte superior. Después, como protege, ¿sí? Están como una compuerta, están protegiendo lo que sea la abertura de la uretra, lo que sea la abertura de la vagina, se llama introito, y luego más abajo, después del periné, que es ese pequeño espacio de distancia, vamos a encontrar el ano. Normalmente en ese periné, en esa zona, es donde se van a hacer los cortes para los partos naturales. Antes que se desgarre solo, se hacen pequeños cortes que es más fácil de coser. Si se desgarra, queda todo irregular, entonces eso es más difícil de coser. Entonces con un corte que se hace en plena contracción, así que la mujer no es que siente el corte, entonces es más fácil, digamos, que salga el bebé. En el tema de la anatomía masculina también es importante porque vamos a ver el tema de la vasectomía, ¿sí? Así que esto también lo vimos. Habíamos visto el testículo, el epidídimo, que era donde se acumulaban los espermatozoides. Luego viene todo lo que es el conducto deferente, que va a llevar los espermatozoides del testículo, va a ir juntando líquidos con las vesículas seminales, la próstata y demás, que la próstata es la que más le otorga líquido al semen, y luego va a ser expulsado a través de esa uretra, ¿sí? Eso todo lo habíamos visto en génito urinario. Esto es un repasito para que se acuerden más fácil. Vamos a ver la fisiología. Bueno, esto estamos hablando del ciclo, ¿sí? Y ahí tienen dos representaciones. Tiene una representación de las hormonas que se van a ir generando y vamos a ver abajo lo que ocurre al mismo momento, lo que va ocurriendo en el ovario, ¿sí? O sea, el proceso de la ovulación. Normalmente el ciclo sexual femenino se presenta en dos fases, ¿sí? Una antes de la ovulación y otra después. La primera se llama fase folicular o estrogénica. El estrógeno es lo que ustedes llegan a ver ahí con una línea gris clarita, ¿sí? Que se va a ir elevando despacito durante todo el proceso hasta la ovulación. Después empieza a declinar. Esa fase estrogénica se caracteriza, digamos, por un lado, ese estrógeno va a ir haciendo que ese óvulo madure. Si ustedes miran en el dibujito de abajo, van a ver que el óvulo está cada vez mayor, ¿sí? Va aumentando de tamaño porque se va como madurando, ¿sí? Va generando la independencia para poder ovular. Todas estas hormonas van a empezar a generar ese ovario justamente para que ese óvulo madure. Antes del proceso de la ovulación, que está con esa rayita marcando, ¿sí? El medio, ustedes ven un pico de esa hormona rosada. Esa hormona rosada es la hormona luteinizante. Esa hormona luteinizante viene siempre con un nivel bajo y de golpe hace un pico. Ese pico es el que hace que ese óvulo explote, ¿sí? Para que ustedes lo imaginen más fácilmente, es como un granito que se va madurando, va madurando, va madurando, y llega un momento que apenas lo tocan, explotó, ¿sí? Salta. Bueno, algo similar va a ser la ovulación. Va a estar madurando el óvulo, madurando, y cuando hace este pico la hormona luteinizante, ese óvulo explota, ¿sí? En las 24 horas después de eso, de esa hormona luteinizante, va a explotar. Eso sería hasta la ovulación. Vamos a la segunda fase, ¿sí? A la fase lútea o progestacional.
Ustedes ven la otra línea morada que venía muy baja y después de la ovulación empieza a crecer, a crecer y a crecer. Bueno, esa es la hormona progesterona, que es la que domina esta etapa, por eso se llama fase lútea o progestional. Se va a formar en el ovario, después que salió el óvulo, va a quedar como una cicatriz. Ese cuerpo se llama cuerpo lúteo, por eso esta fase se llama fase lútea, se llama cuerpo lúteo o amarillo. Ese cuerpo va a segregar progesterona y va a segregar lo que necesita el embarazo para mantenerse hasta que la placenta sea la que va a sujetar el embarazo. O sea, al principio va a ser este cuerpo lúteo, esta marca, esta huella que deja en el ovario. Hay muchas mujeres que le duele mucho cuando están ovulando, porque sienten, digamos, este proceso, y otras mujeres no tienen nada que ver, digamos, en la fertilidad ni en nada por el estilo. Hay mujeres que al menstruar les duele mucho, hay otras que no, así que esas son características que van a depender de cada una de las mujeres. Bueno, ese cuerpo amarillo se va a mantener, ¿sí? Si se mantiene, si hay embarazo, se va a mantener durante todo el embarazo. ¿Por qué? Porque mientras que el ovario esté con esa situación y las hormonas que estén dando vuelta tengan que ver con la parte progestacional, no se va a iniciar un nuevo ciclo. Por eso la mujer deja de sangrar, ¿sí? Cuando está embarazada. Bueno, si no hay un embarazo, eso se cicatriza, se cierra y nuevamente el ovario empieza con otro ciclo, empieza a madurar otro óvulo, ¿sí? Pero esto va a ocurrir siempre. Los óvulos empiezan su maduración estando en el vientre de la madre, o sea, siendo fetos, ¿sí? Todavía siendo bebés por nacer, las bebés niñas empiezan a madurar sus óvulos, ¿sí? Y después que nacen quedan como estacionados, por eso se dice que los óvulos tienen la edad de la mujer. En cambio, los espermatozoides se van formando en el momento, en el día a día. Por eso un hombre de 80 años puede tener hijos fácilmente y una mujer no, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos óvulos tienen la edad de la mujer. Aproximadamente hay alrededor de unos 400 óvulos, ¿sí? En cada mujer, que va a ir madurando uno a la vez. A veces se pueden dar algunos procesos que ovulan varios a la vez, se pueden dar en esos casos mellizos, trillizos, etc. O si no, se pueden dar también los casos de los gemelos, que es otra cosa, que es cuando un cigoto ya se unió con el óvulo y el espermatozoide y se dividen en dos, ¿sí? Ahí tenemos dos personas idénticas y siempre va a ser del mismo sexo. O sea, cuando hablan son gemelos y son hombre y mujer, no, son mellizos, ¿sí? Los gemelos siempre van a ser del mismo sexo porque salieron del mismo cigoto. Bueno, ¿se entendió eso más o menos por qué se llama fase estrogénica, la fase lútea, ¿sí? La estrogénica porque el estrógeno es la principal hormona en la primera mitad, y la otra fase progestágena o progestacional porque el progestágeno es el que está, la progesterona es el que está, digamos, dominando la situación. Bueno. ¿Qué va a pasar mientras tanto? ¿Qué va a pasar con el endometrio, o sea, con el útero? Habíamos visto las hormonas y vimos lo que ocurría en el ovario. Ahora vamos a ver lo que ocurre en el endometrio en el mismo momento. En el dibujito de abajo ustedes tienen también la marca por la mitad donde fue la ovulación, ¿sí? Para que ustedes se orienten y sigan siempre con esa imagen. Bueno, ¿qué pasa? Inicia el ciclo con el primer día de sangrado menstrual. Ese es el día 1 del ciclo, ¿sí? Entonces, por eso el primer dibujito muestra que la sangre está saliendo. Unos cuantos días, 3, 4, 5, cada mujer tiene su ciclo, ¿sí? Tiene su tiempo, esa sangre va a escurrir, se va a salir del útero. A partir de ahí va a empezar una etapa proliferativa, que quiere decir de empezar a crecer. Luego de
luego de que ocurre la ovulación, ahí estamos en el proceso en el medio, el dibujito del medio, comienza, porque ya pensando que está embarazado, ¿sí? El cuerpo siempre va a armarse o prepararse para un embarazo, ¿sí? Siempre. Entonces, pensando en que está embarazado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a juntar sangre, ¿sí? Entonces, esos tejidos empiezan a crecer y demás para poder alimentar a ese bebé fecundado, a ese óvulo fecundado cuando llegue. Por eso se empiezan a hinchar y ustedes ven que se va cada vez hinchando más y generando como una retención de sangre nuevamente. Si no hay un embarazo, si no hay un implante, lo que se va a producir es nuevamente el inicio del sangrado, ¿sí? O sea que esa va a ser un ciclo que continuamente también se va a ir repitiendo. Si hay un embarazo, el ovario deja de funcionar, el endometrio deja de menstruar, o sea, la matriz o el útero deja de sangrar, y todo queda para alimento del bebé. O sea, siempre va a ser así. Por eso se van dando grandes cambios, ¿sí? Y todo, digamos, tiene que ver con ese proceso. Entonces, bueno, empezamos a ver cómo vamos a prevenir que venga la cigüeña. Entonces tenemos que conocer bien el ciclo. ¿Por qué? Porque se van a ir ajustando en distintas partes de ese ciclo los distintos métodos anticonceptivos. Yo debo conocer cómo es mi ciclo para poder saber cuál es el método más adecuado para mí. ¿En qué se va a basar este método anticonceptivo? La utilización de un método anticonceptivo es por parte de la pareja. Los dos tienen que estar de acuerdo. Si la mujer quiere un método y el hombre no respeta, la mujer quiere profiláctico, el hombre no respeta, entonces el método falla, obviamente. Si elige métodos naturales por una cuestión religiosa, el hombre tiene que tener muchísima educación y muchísima preparación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no lo va a poder hacer, ¿sí? No va a poder tener sexo porque está en los días que van a ser. Entonces, lo que le decía era el tema que si la mujer decide un método, el hombre tiene que acompañar en la elección de ese método. Y tienen que ver también las posibilidades. Un método natural, por ejemplo, si bien no es 100% efectivo, va a reducir, no es lo mismo tener 3 hijos que 10, pero también va a necesitar mucho compromiso por parte del hombre. Ahora, si tiene un trabajo que está muy pocos días en la casa, es difícil explicarles, digamos, que, bueno, justo los días que tiene libre y puede estar en la casa, no puede tener sexo porque está en una fecha peligrosa. Entonces va sí o sí requerir que se contemple toda esa situación social alrededor de la pareja. La anticoncepción tiene como fundamento planificar la vida, planificar la vida reproductiva, o sea que puedan elegir cuándo quieren tener hijos. En la mayoría de los casos los hijos vienen, ¿sí? No piden permiso y vienen directamente. Entonces la idea de la salud responsable, la salud sexual, era justamente que ustedes pudieran elegir cuándo quieren ser padres. Ahora, le digo una cosa, si ustedes van a buscar un momento que sea el apropiado para ser padre, no va a llegar nunca, porque siempre va a haber algún tipo de inconveniente, ¿sí? Primero no tengo plata, después estoy estudiando, después no tengo esto, no tengo lo otro, siempre va a faltar algo. O sea que también tienen que evaluar, digamos, un montón de situaciones. Lo importante es que la pareja decida, ¿sí? Que la pareja. Pero muchas veces también se da también muchos abandonos. Entonces las mujeres que son las que van a pasar por el parto, las mujeres que son las que van a pasar por todo lo que sea la crianza, sobre todo la mayor parte de la crianza de los hijos, piensen bien qué es lo mejor para ustedes, ¿sí? Primero. ¿Por qué? Porque muchas veces escuché con el tema de nosotros queríamos tener un hijo y después se fue, ¿sí? Me dejó sola con el hijo. Así que siempre la mujer siempre pierde en esos sentidos. Así que sean un poquito y quiéranse bien, elijan bien los papás de sus hijos. La planificación del equipo de salud se basa en la necesidad de prevenir para evitar situaciones no deseadas. O sea, la idea es evitar
ese embarazo no deseado para evitar un aborto y evitar otras complicaciones. A veces el abandono, a veces el tema de la reclusión social, la expulsión de la familia. ¿Sí? Cada familia es un mundo y cada una de las familias se encuentra con distintas posturas con respecto a eso. Así que hoy, a pesar de que estamos en el siglo XXI, todavía hay familias que si se embaraza a la hija, le expulsan de la casa. ¿Sí? Así que, por eso le digo, cada una tiene su realidad y hay que ajustarse, digamos, lo que la realidad tiene. Bueno, no va a existir un método ideal, lo que puede existir es un método que sea adecuado para esa pareja en particular, ¿sí? ¿Qué parámetros tiene que cumplir ese método anticonceptivo? Primero, que sea eficaz, o sea, que prevenga. Que sea reversible, el día que yo quiera dejar y quiera embarazarme, lo pueda hacer. En ese caso, el tema de la ligadura de trompas y la vasectomía eran considerados irreversibles, pero hoy por hoy, con cirugías nuevamente, o con inseminación in vitro, también se puede ser padres, así que no es irreversible del 100%. Que sea tolerado, o sea, que la mujer no sufra problemas, que sea aceptado por la pareja, o sea, que los dos estén convencidos de que es lo que quieren hacer, que sea seguro, o sea, que no les traiga ningún otro problema ni psicológico ni físico a la pareja, y que permita cumplir, o sea, que los dos puedan cumplir fácilmente. Bueno, ¿qué parámetros hay que tener en cuenta en la elección del método? Si la mujer está en lactancia o no. Si está en lactancia, no puede utilizar hormonas que tengan que ver con estrógeno, solamente puede utilizar lo que sea progesterona. ¿Por qué? Porque las hormonas van a pasar con la leche, ¿sí? Entonces, no se le puede cargar a ese bebé de hormonas sexuales femeninas. El posparto, si está en posparto sin amamantar o posaborto, ¿sí? También en el momento de la planificación de un aborto hay que tener en cuenta qué va a pasar el día después también, porque si no nuevamente vamos a tener un aborto dentro de unos pocos días. Los cuidados que tiene que haber post el aborto, no es tan sencillo, es una operación que por más que sea pequeño el feto, es una operación que va a generar una situación traumática en ese útero, por lo tanto después hay que cuidarse. O sea, si me hago un aborto hoy no puedo tener sexo pasado mañana, ¿se entiende? Y muchas veces se da en esa situación. Así que la idea es que tomen conciencia que un aborto implica que después van a tener que cuidarse y tener, digamos, sus pautas. Va a depender de la edad que tenga la mujer, va a depender si son fumadoras, si tienen hipertensión, si hay alguna enfermedad cardiovascular, si hay diabetes, si hay algún proceso tromboembólico. ¿Cómo sé yo si hay procesos tromboembólicos? Puede ser porque familiarmente hay, puede ser porque tiene las varices, ¿sí? Marcadas. Todos estos procesos antes no nos explicaban a nosotros, ¿sí? Por eso digo que usted tiene un acceso a información que antes no había. Todo lo que sea el cigarrillo genera una broncoconstricción, o sea, vasoconstricción, perdón, aparte de bronco, vasoconstricción. Todos los vasos se aprietan y eso hace que circule menor cantidad de sangre. Si hay un proceso hipertensivo, también al apretarse, es como si ustedes apretaran la punta de una manguera, el chorro sale más fuerte. Así que también va a afectar la hipertensión. Como toda hipertensión, también va a afectar el problema cardiovascular, o sea, el proceso del corazón y venas y arterias. Y el tema de las diabetes también puede afectar por una cuestión, digamos, de todo lo que sea tanto a la mujer como al bebé, ¿sí? En muchos casos se va a presentar cuadros de diabetes gestacional. ¿Qué quiere decir eso? Que durante el embarazo la mujer es diabética. Termina el embarazo y la mujer vuelve a la normalidad. Pero esos bebés diabéticos normalmente son de gran tamaño. ¿Por qué? Porque la mamá le estuvo mandando la sangre con mucho azúcar, es como que lo estuvo sobrealimentando
todo el tiempo. Son los famosos bebés que nacen con 4, 6, 5, 6 kilos. Bueno, así que hay que tener en cuenta, digamos, la salud de la mujer. Pueden aparecer también hiperlipidemias, o sea, alteraciones con aumento de lípidos en la sangre, aumento de colesterol, de triglicéridos, enfermedades de la mama, ¿sí? Historia de cáncer en la familia, problemas hepáticos, porque todas estas hormonas van a pasar por el hígado, así que una persona que tenga una hepatitis, por ejemplo, va a tener más inconveniente. Si existe alguna infección de transmisión sexual, esto es importante para algunos de los métodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa enfermedad de transmisión sexual que está en la vagina puede, digamos, a través del método anticonceptivo, profundizar, digamos, ¿sí? Ahora vamos a ver. Si hay HIV o alto riesgo de contraerlo, si hay interacciones con medicamentos que estoy tomando, o si hay ya existente un cáncer de ovario o de endometrio. Hay muchos cánceres, digamos, que tienen que ver justamente con las hormonas, ¿sí? Entonces, tomar un método anticonceptivo puede aumentar o acelerar los cuadros de cáncer. En el caso de un embarazo y una mujer tiene problemas de presión alta u otras cosas, ¿cómo es la guía o el seguimiento que el ginecólogo le va a hacer a esa mujer? Mayores controles, sobre todo mayores controles, y lo que tienen que ver es tratar de mantener estable lo que es la presión arterial. Si la presión arterial sube mucho, suelen adelantar los partos, ¿sí? Pero controles son como todos los otros, lo que sí van a ser más seguidos justamente para que no se desequilibre. Y tiene que ser una mujer que va a controlarse mucho más. Tiene que controlar todo lo que sea la ingesta de sal, no solamente la sal, sino que también la ingesta de dulce, la ingesta de proteína, la ingesta de grasas, todo eso hace a la presión arterial, por distintos mecanismos, pero todos van a colaborar con la presión arterial. Así que lo que tiene que ser es consciente de que tiene problemas de presión arterial alta, que puede morir el bebé también, y tiene que tomar la decisión de llevar ese embarazo lo mejor posible. ¿Que es posible? Sí, totalmente, sí, pero va a requerir mucho más controles por parte de la madre. O sea, la madre hacerle caso al médico, ¿sí? Eso principalmente. Vamos a los métodos naturales. Vamos a tener los métodos de abstinencia periódica, o sea, por determinados tiempos no voy a tener sexo, que ahí están el método de Billings, el método Ginot-Naus, el de temperatura basal, el sintotérmico, y ahora vamos a ver cada uno de esos. Y los métodos que no son aconsejables sería la lactancia materna prolongada, o método MELA se llama, o el coitus interruptus, que es terminar afuera, ¿sí? Que se usó durante muchísimos años. ¿Tiene 100% de efectividad? No, porque todo lo que sea la lubricación previa también tiene espermatozoides, pero reduce el riesgo. Bueno, vamos al método Billings. Ahora estoy entrando en calor, te arreglo con mi cuerpo. Vamos al método Billings. El método Billings se basa en el tema de cómo está el moco cervical. ¿Qué es el moco cervical? El flujo que normalmente tenemos en la vagina, ¿sí? O sea, que lo va fabricando el cuello del útero y que, por eso se llama moco cervical, y que va a estar presente en la vagina. O sea, tiene que ser, digamos, una toma en el momento me despierto, controlo cómo está mi moco. No quiere decir que me esté, digamos, toqueteando, porque ahí se puede confundir con lo que es una excitación, así que tiene que ser sin toquetearme mucho, tomar con el dedo un poco de esa muestra de cómo está el flujo en la vagina y hacer justamente el ejercicio que muestra, ¿sí? El estirar. Si yo lo puedo estirar por la distancia de 1 centímetro, ese moco está en estado fértil, ¿sí? En la etapa fértil, ese moco va a estar siempre con esa consistencia tipo clara de huevo y va a permitir esto de separar los dedos 1 centímetro, ¿sí? Va a estar elástico. Este tipo de moco va a ser abundante, va a estar húmedo,
y eso es lo que va a permitir que los espermatozoides puedan moverse más libremente. En cambio, cuando estamos en una etapa infértil o seca, ese moco, en lugar de ser así, se va a convertir en maicenoso, más blanco, como si lo hubiéramos mezclado con maicena, y cuando yo lo intento despegar se rompe automáticamente, ¿sí? O sea, que cuanto más lejos yo llego, quiere decir que más fértil estoy, ¿sí? Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta. Obviamente en esto sí, por eso le decía que la pareja tiene que estar de acuerdo. Lo que se presenta justamente en estas épocas, que cuando está más abundante, recuerden que el cuerpo está siempre preparado para el embarazo, ¿sí? No está preparado para el placer, está preparado para el embarazo. Entonces siempre que van a presentar los hombres, van a decir, no, estaba tan linda, se sentía tan bien, estaba húmeda, estaba esto, estaba lo otro. Bueno, obviamente cuando la mujer está así es porque está ovulando, ¿sí? Igual que ustedes pueden ver por ahí los perros, ¿sí? Ven que cuando la perra está en celos, se le hincha la vulva, ¿sí? Tiene sus características también, que es donde más atrae a los perros. Nosotros también tenemos feromonas, solamente que nosotros no nos guiamos por el olfato, pero sí se van a guiar por lo que es la sensación. Entonces muchas veces los hombres dicen, no, ahí está fantástico, se siente muy bien, la vagina está como hinchadita, está como húmeda. Entonces ahí es donde está el peligro, ¿sí? Que no tengan la voluntad de salir. ¿Sí? Por eso le decía que el hombre tiene que tener la decisión de acompañar el método. Bueno, entonces cuando está seca, que significa que el hombre va a necesitar excitar un poco más a la mujer, porque si no, si tiene sexo estando seco, la vagina suele lastimar, suele ser doloroso, entonces va a requerir un mayor, digamos, trabajo previo de estimulación a la mujer si quiere nuevamente tener húmedo y caliente y demás, pero esta vez excitado y no con ovulando, ¿sí? Bueno, ven, no es difícil el método Billings, es muy, muy, muy sencillo. Vamos al método Gino-Naus. Este es un método un poquito más complicado porque tengo que contar días. Dice que la ovulación ocurre entre los sangrados en forma más o menos constante entre los 12 y los 16 días antes de la próxima menstruación. El tema es cuándo yo voy a menstruar la próxima vez. Hay algunas mujeres que son siempre exactas, ¿sí? Cada 28 días tienen, o cada 30 días, pero siempre son exactos los números. En esos casos sí yo puedo sacar. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque siempre es la misma. En mi caso, que nunca fui regular, un mes tuve 30, al otro tuve 35, al otro tuve 20 y pico, nunca fui regular, es muy difícil eso. Entonces, ¿cómo se saca un promedio? Se tiene que controlar durante por lo menos 6 ciclos, ¿sí? ¿Y qué voy a controlar? Voy a controlar cuántos días me duraron. Supónganse que me duraron, el más corto fue, supónganse 20, por decir un número, y el más largo fue, supónganse 30. O 40, vamos a ponerle 40. 25 vamos a poner y 30. 40, perdón. Bueno, supónganse que fue en ese rango, 25 y 40. Bueno, al más corto, o sea, al de 25, yo le voy a restar 19. 25 menos 19 me queda 6. ¿Sí? 6, día 6. Al más largo le voy a restar 10. O sea que va a ser 40 menos 10, 30. Desde el día 6 hasta el día 30, no puedo tener sexo. Es mucho, ¿sí? Entonces, por eso le decía, depende, supónganse que la pareja sea un camionero, que viene cada 2 meses, pasa y está 2, 3 días, y justo le toca estar en ese periodo. Los primeros días va a estar sangrando, después del día 6
¿sí? Que algunas mujeres todavía están menstruando, ya no puede hacer nada porque esto entró en la época de Ogino-Naus. Y de ahí hasta el día 30, imagínense. ¿Sí? Entonces, cuanto más diferencias sean los ciclos, menos disponibilidad de días para tener sexo va a tener. ¿Sí? O sea, si son más parejos los ciclos, supónganse 25 y 30. ¿Sí? Supónganse 25 y 30. 25 menos 19 vamos a tener el 6 y 30 menos 10 vamos a tener el 20. Entonces ahí, desde el día 6 hasta el día 20, no puedo tener sexo. ¿Sí? Solamente el resto de los días del ciclo. Tampoco es difícil, solamente hay que calcular. Temperatura basal. Durante la ovulación, esta progesterona lo que hace es aumentar la temperatura basal, o sea, la temperatura básica de nuestro cuerpo. Va a aumentar aproximadamente medio grado, no es tampoco que aumenta tanto. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que tomar la temperatura antes de levantarse, pero en realidad antes de hacer cualquier movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier movimiento muscular calienta el cuerpo. Entonces, bueno, me despierto, agarro el termómetro, me coloco en la vagina y controlo la temperatura. No tener relaciones desde que subió la temperatura hasta 3 días después de que la temperatura vuelva a la normalidad. Ahora, el tema es que la temperatura puede subir por distintos motivos, no específicamente por la ovulación. Puede ser por gripe, por un virus, por algo, ¿sí? Cualquier motivo que hace que ese cuerpo pueda aumentar medio grado la temperatura. Por eso le decía que no es mucho lo que aumenta. O sea, son las fallas. Esto prácticamente cada rato no van a poder tener sexo. Y el cinto térmico es como una combinación de todos los métodos anteriores y otros datos personales. Ustedes, a medida que van prestando atención a su sangrado, a su ciclo, pueden detectar ciertas cosas. Hay algunas mujeres que dicen, bueno, cuando estoy ovulando siento un dolor. Cuando estoy ovulando tengo unas pequeñas manchas. Cuando estoy ovulando siento que los pechos me quedan como duros. Cada una se conoce, ¿sí? Por eso es importante que se conozcan, que sepan cómo es su flujo, cómo es cada una de las características. Entonces hay algunas cosas que van a repetirse, y si ustedes toman nota y empiezan a tomar nota de su ciclo, ustedes van a ver que siempre hay algo que se caracteriza. Entonces este método se basa en que se empieza la abstinencia sexual ante el primer hecho que aparezca, ¿sí? El moco, la temperatura, los días, el dolor de la mama, el dolor de pélvico, lo que sea que aparezca, dejo de tener sexo. Por eso estos métodos naturales requieren que haya también un nivel de educación en la parte de los hombres, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan entender estos métodos. A un jornalero, supónganse, no le vamos a pedir que entienda lo que es esto y que acepte, no puedo tener sexo con mi esposa porque está, según el Ogino-Naus, está en el ciclo. Requiere que haya mucha participación por parte del hombre, ¿sí? El hombre va a ser decisivo en ese momento si obliga o no obliga, por decirlo de una manera, no que le viole, sino que insista con el tema del sexo. Bueno, entonces llegamos a los métodos que eran no sugeridos, ¿sí? En la lactancia materna prolongada, el método MELA se llama. Se basa en que la prolactina, que es la hormona responsable de la secreción de leche, inhibe la ovulación y la menstruación. O sea, ¿qué va a pasar acá? Todo el tiempo donde el bebé esté succionando la mama, va a ir generando esa hormona que es la que va a seguir estimulando y produciendo leche. Se llama prolactina, entonces, esta hormona, y es la que va a facilitar, digamos, la aparición, primero en el embarazo, el desarrollo de la mama. O sea, en realidad actúa desde que somos niñas porque va madurando el cuerpo, por eso en la preadolescencia empezamos a crecer las mamas, ¿sí? A dar forma de pecho a las tetillas, y eso todo tiene que ver esta misma hormona.
Cuando hay un proceso después del parto, esta hormona se va a activar para justamente producir esa secreción de leche. Y mientras que esa hormona esté circulando, la ovulación y la menstruación van a parar, ¿sí? ¿Qué criterios tiene que cumplir? Tiene que cumplir 3 criterios. Primero, presentar amenorrea, o sea, no sangrar la mujer. Segundo, dar de mamar cada 3 horas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya un nivel constante de hormonas en sangre. ¿Sí? Y tercero, sirve, o sea, efectivamente para los primeros 6 meses del bebé. Hay algunas mujeres que les puede durar mucho más, depende cuánto dan de mamar al bebé. Pero no quiere decir que mientras que le den teta al bebé no quedan embarazadas, ¿sí? Que ese es un error bastante común. Este era el típico método que usaban las abuelas, por eso ustedes si ven las fotos familiares, cada 2 años había un hijo, ¿sí? Era típico, digamos, característico de antes, darle la teta, porque mientras que le daba la teta no quedaba embarazada nuevamente. Coitos interruptos. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de iniciarse la eyaculación. Esto se usó por miles de años. Está incluso hasta en la Biblia registrada, digamos, que tiró sus simientes en la tierra. ¿Cuál era el problema? Acá no se conocía lo que era la uretrorrea, que es esa primer secreción de lubricación, eso se llama uretrorrea, y tampoco se conocía el reservorio espermático cervical. Son 2 conceptos que tuvieron que ver con todo lo que es las adaptaciones que tienen los espermatozoides para poder llegar a fertilizar. Así que les voy a ir explicando qué significa. Bueno, la uretrorrea es justamente esa primer secreción que sale, que sirve como para limpiar. ¿Por qué? Porque la uretra, recuerden que salía también orina, y la orina es ácida. Los espermatozoides no viven en el ácido. Entonces esa primer secreción lo que hace es ir limpiando. Pero esa primera secreción también tiene espermatozoides, ¿sí? No tanto como una eyaculación, pero tiene muchos, y no quita que alguno de esos sea tan fuerte como para poder llegar hasta el óvulo y fecundarlo, ¿sí? Por eso se han dado igual, aunque terminen afuera, se han dado muchísimos embarazos. Bueno, ¿qué más tiene? Le decía que estaba el reservorio espermático cervical. Bueno, eso no, se descubrió, digamos, después, estudiando el comportamiento y demás de los espermatozoides, es que llegado un momento cuando ingresaban a la vagina, no todos los espermatozoides se iban desesperados al útero y a las trompas a buscar al óvulo. Una parte de los espermatozoides quedaban en reserva justamente en el cuello del útero, ¿sí? Por eso se llama reservorio espermático cervical, o sea, una reserva de esperma en el cuello del útero. Quedaban como en un estado de invernación, podían pasar varios días, de 5 a 7 días, y luego nuevamente se activaban con plena potencia y salían a buscar nuevamente el óvulo. O sea que a veces se planteaba, no tengas sexo 48 horas antes de tu periodo de ovulación, pero no se tenía en cuenta esto. Entonces esos que quedaban en reserva se activaban después, y eso era lo que fecundaban al óvulo. Y por eso se daba tantas fallas, digamos, en el sentido de los métodos naturales. Bueno, ahora que se sabe eso, prácticamente toda la primer parte va a tener que estar, digamos, como controlada, porque si 7 días antes de la ovulación yo ya tengo que cuidarme, estamos hablando que del día 1 hasta prácticamente el día 6, 7, incluyendo los días de sangrado, estaría libre como para tener sexo, pero ya después del día 7, ya hay que tener cuidado, porque ya entraríamos dentro de lo que es el tiempo del
reservorio espermático cervical. O sea que reduce los días aptos para tener sexo previos, ¿sí? Después ya no, una vez que ovuló y pasó las 24 horas de la ovulación, máximo 48 horas, ya se termina, ¿sí? El riesgo. Así que lo que generó, digamos, inconveniente en esa primera etapa del ciclo. ¿Qué desventaja tiene? Tiene poca eficacia, por estos dos motivos, genera trastornos emocionales en el hombre y en la mujer. ¿Por qué? Por la sensación de que no completaron el coito satisfactoriamente. Otro de los problemas es que constantemente, digamos, hay como una interrelación en el que el hombre está pensando, no tengo que terminar, no tengo que terminar, no tengo que terminar, y la mujer le está diciendo, no vaya a terminar, no vaya a terminar. Sí, o sea que es traumático, digamos, nada romántico, es traumática la situación. Por eso es todo esto de marcada ansiedad, marcada tensión, ¿sí? Esto es, digamos, se utilizó durante muchos años y normalmente, recuerden que normalmente todo lo que era sexo por fuera de las parejas, más que nada era con las prostitutas, y las prostitutas tenían otros métodos también para cuidarse, ¿sí? Así que era, digamos, como que no había embarazos, eso no por el coitus interruptus, sino por los otros métodos anticonceptivos. En cambio, cuando era infraganti con alguna novia, ¿sí? Alguna relación prematrimonial, salía el embarazo. ¿Por qué? Porque justamente no era seguro este tipo de método. Bueno, llegamos así a los métodos de barrera. Se está por cortar, parece. A los métodos de barrera. Vamos a tener los preservativos masculinos y femeninos, el diafragma, los dispositivos intrauterinos, DIU y sistema intrauterino, los SIU. Y después vamos a tener también que les incluí ahí, pero tendría que ser en la parte hormonal, así le incluí en la parte hormonal, ¿sí? Los anillos y los subdérmicos también, que son los de ahora. Bueno, ¿qué son los preservativos masculinos? Es una funda de látex que cubre el pene en erección y retiene el semen eyaculado. Se tiene que utilizar desde antes de la penetración, no utilizar vaselinas, aceite, cremas de mano, ¿sí? Muchísimo tiempo se han vendido en la farmacia preservativos con vaselina. Bueno, ¿por qué no? Porque la vaselina pincha los profilácticos, ¿sí? O sea que para el profiláctico se utilizan lubricantes hechos en base a agua, no en base a grasas, ¿sí? Y esos lubricantes normalmente se compran, lubricantes para cosas, si no traen los mismos los mismos profilácticos, traen lubricantes que se tienen que usar juntos. Jamás reutilizar los preservativos, controlar las fechas de vencimiento porque se pinchan y no dejarlos al sol en el calor o la humedad excesiva. El famoso que tiene siempre un profiláctico ¿cómo se llama? En la billetera, cambiarlos periódicamente porque se pinchan con el calor, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Mucho se habla con respecto al profiláctico, van a haber muchos de mitos. Creo que sigue siendo el método más fácil para utilizar por parte de ustedes. No les va a generar, digamos, problemas también con el tema de las enfermedades de transmisión sexual, reduce mucho las enfermedades de transmisión sexual, así que justamente vimos la clase pasada la cantidad que había. Justamente creo que no solamente se tienen que cuidar a esta edad de un embarazo, sino también de enfermarse gravemente. Recuerden que hay enfermedades que van a ser después para toda la vida. Vienen distintas formas, ustedes van a ver que vienen para sexo oral, para sexo anal. Cuando recién empezó a aparecer este tipo de profilácticos, la variedad, venían para la farmacia, yo ya estaba trabajando en una farmacia, venían para la farmacia como un kit de presentación así para el mostrador. Y el dueño de la farmacia donde yo trabajaba se quiso hacer el gracioso, y había uno que decía para sexo fuerte, y era para sexo homosexual.
y decía para sexo fuerte, y él dijo, yo necesito este. Entonces cuando él me dice, yo necesito eso, yo me reí y le digo, no sabía que tenías relaciones con hombres. Y entonces ahí, bueno, nos empezamos a reír porque decía, no, la cultura, ¿no?, del gran macho, sexo fuerte, bueno, porque es súper macho, no, era sexo fuerte porque eran los profilácticos más resistentes para poder soportar la fricción del el recto que no tiene lubricación, que sí o sí le tienen que poner lubricación para poder disfrutar. Recuerden que todo lo que sea sin lubricación va a generar dolor, ¿sí?, en la otra persona. Así que bueno, han aparecido muchísimos tipos de profilácticos, los tienen con texturas, con demás cosas, digamos, como para aquellos que quieren experimentar algo un poco más, ¿sí? O sea, no solamente los clásicos, de distintos colores y demás, sabores y demás para aquellos que son para uso oral. El de uso oral no tiene lubricantes, lo que va a tener es saborizados y demás, ¿sí? Por eso vienen con geles saborizados también que son aptos para comer. Bueno, el típico profiláctico, ¿sí? No es que tienen que aprender mucho. Me parece una tontería lo de los penes de madera, pudiendo explicar cómo aprendimos nosotros, cómo aprendieron todos, con una banana, un pepino, lo que sea que tenga esa forma de pene, ¿sí? Bueno, aparte otra de las cosas, los penes vienen en distintos tamaños, en distintos grosores, ¿sí? Van a empezar a tener traumas porque se autoperciben distintos, ¿sí? Así que tiene sus complicaciones el tema. En el tema de el profiláctico femenino está el dibujito ahí arriba. Ahora viene la descripción, ¿no? A ver si está o no está. Sí. Pero ahí está el dibujito para que ustedes lo vean. Tiene dos círculos, uno está cerrado, el otro está abierto. El cerrado se coloca al fondo de la vagina, como muestra la imagen, y el abierto es más grande, queda, digamos, como tapando todo ese orificio del introito, el orificio de la entrada a la vagina, y también parte de los labios mayores. Bueno. Este es otro material, no es de látex, es una funda de poliuretano que posee un anillo flexible en cada uno de los extremos. El extremo más grande va a cubrir el clítoris y labios mayores y menores. Depende del tamaño también de la vulva. Se tiene que utilizar desde antes de la penetración, jamás reutilizar, porque en el principio se dijo, como eran caros, eran mucho más caros que los preservativos masculinos, de que se podían utilizar más de una vez. Y la desventaja que es difícil de colocar y que es caro. Ahora, ¿cuál era otro de los problemas que ocurría muy frecuentemente? Como es flojo, el tema era que muchas veces se corría del lugar y penetraban por el costado, no adentro de esta funda. Así que tenían la funda, a veces se iba la funda para el interior, empujaban la funda hacia el interior, había que sacar la funda del interior y demás. Todo eso eran contratiempos que eran típicos también. Las barreras de látex para el sexo oral en la mujer, tampoco vi el preservativo femenino para vender. No se utiliza mucho porque lo traen a pedido. Si los pedís, te lo van a traer. Son unos profilácticos que yo los probé, porque justamente nos reíamos yo estaba embarazada de mi hijo del medio, y nos reíamos con la madrina de él, porque decíamos, vino el furor, nos van a preguntar, tenemos que saber qué es. Entonces, bueno, compré un paquetito, venían de 3 igual que los otros, y inflé uno, ¿sí? Le inflé para probar. Tiene un gusto muy parecido a estos globos que vienen saborizados, con ese polvito que molesta. Ella es alérgica, se imaginan, le quedó la boca así, hinchada, es alérgica a todo lo que sea ese tipo de látex. Y bueno, el gusto, digamos, era así como un globo, ¿sí? Esos globos saborizados que vienen con un olor fuerte. Obviamente, hablamos también una vez con unas prostitutas que decían que ellas se acostumbraron, por más que el hombre decía que no quería usar profiláctico,
decían que ni siquiera se daban cuenta cuando le hacían sexo oral a los hombres porque se los colocaban en la boca y en el momento en que le estaban haciendo el felatio se lo iban colocando, el hombre ni siquiera se percataba. Así que creo que todo pasa por las ganas, pasa por las mañas que tengan cada uno, pero digamos que la diferencia por ahí hacerlo con un profiláctico común es que va a tener la grasa, ¿sí? Va a tener ese material oleoso que obviamente no es lindo, digamos. Pero en el caso de esta prostituta lo hacían igual con ese profiláctico común. Si no, tenés que ir a farmacias que sean más grandes, que tengan más variedad. Ahí seguro que vas a encontrar que sí tengan. ¿Sí? Igual los geles comestibles. Por ahí podés conseguirlo más en los que son los shopping, ¿sí? los sex shopping. A ver, ¿dónde vi uno? Yo le compré una vez una tanga por un amigo, le compré enfrente de la farmacia Ripoll, no sé si seguirá estando, así que estos sex shop normalmente tienen productos de este tipo, ¿sí? Ahí podés preguntar si no hay en la farmacia. Perdió porque la gente no lo utilizó, ¿sí? O sea, la gente no los consumía, entonces dejaron de fabricarlo, ¿no? Bueno, pregunten lo que quieran saber. Bueno, así que estos antes se creían que se podían usar varias veces y no, ¿sí? Incluso lo sacaban, lo lavaban y lo volvían a colocar. Terribles errores. Bueno, el tema del diafragma iba a decir, diafragma. Esto se usó mucho, mi mamá usaba este método, por ejemplo, una forma circular de látex rodeada por un anillo flexible de alambre que se ajusta a las paredes vaginales. Esto era un método, digamos, como un tapón que se colocaba, tenía que medirlo, ¿sí? Esto no era que se podía comprar cualquiera, sino que el ginecólogo medía el tamaño de la vagina y lo hacía en el tamaño que se pudiera ajustar bien a las paredes. Variaba si una persona había tenido hijos o no, o variaba también, tenía posibilidad de variar cuando había algún cambio de peso en la mujer de más de 5 kilos. O sea que si estaba adelgazando, supónganse, iba a ir perdiendo también ese tamaño. Así que era algo que requería que el médico continuamente lo midiera, ¿sí? Y pudiera ir ajustándolo. En ese anillo, antes de colocarse, se colocaba una buena cantidad de crema espermicida y eso era lo que se doblaba el diafragma y se colocaba adentro. Ahí se abría nuevamente el diafragma y la idea era que los espermatozoides que ingresaran estuvieran en contacto con esa crema, ¿sí? Con ese espermicida. O sea que era un método de barrera, pero químico también. Se tenían que insertar antes y no se podía retirar hasta pasadas 8 horas después. O sea que estaba mucho tiempo ese dispositivo adentro del cuerpo de la mujer. Siempre cuento lo mismo, mi mamá dice que vergüenza. Mi mamá una vez fue a querer colocarse porque iban a tener sexo con mi papá y no encontraba el diafragma, empezó a buscar qué pasó, a buscar por todos lados qué pasó con el diafragma y había sido que lo tenía colocado adentro hacía varios días. Así que podía pasar esas cosas de olvido. Bueno, cambiarlos cada 2 años si no había ninguna alteración, pero también si había un parto, si había un cambio brusco de peso corporal. La idea, digamos, era siempre usar con ese espermicida, ¿sí? Más o menos en esas 8 horas el espermicida lo que hace es matar a los espermas. Aparecen así después los dispositivos intrauterinos, los DIU y los SIU. ¿Cuál es la diferencia? Los DIU son dispositivos intrauterinos y tienen metales, cobre en su mayoría. Entonces va a colocarse ese dispositivo adentro del útero y ese dispositivo va a ir largando de a poco cobre y ese cobre va a irritar las paredes de lo que es el endometrio, el útero. Entonces cuando viene el cigoto a querer implantarse no se puede implantar, por eso no hay embarazo.
¿Puede ocurrir alguna falla? Sí, puede ocurrir, por supuesto. Muchos hablan de que, bueno, le quedó el DIU en la frente y demás, que nació agarrando el DIU. Eso son todo fantasías. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando se implanta el bebé y empieza a formar su placenta, queda aislado, ¿sí? O sea que no hay forma de que esa placenta haya crecido alrededor del DIU. Sí o sí, digamos, el DIU queda por afuera. Ahí se va a tener dos alternativas. Si quedó por delante del embarazo, se puede entrar y sacar el DIU y sigue el embarazo. Si quedó por detrás, hay que esperar que el nacimiento se produzca, digamos, para no entorpecer. Pero se han dado muchos casos así, pero no esos de que le nació con el DIU pegado en la cabeza y eso, es todo fantasía. Bueno, y cuando hablamos de SIU, sistema intrauterino, es porque tiene hormonas, ¿sí? Normalmente progestágeno, la misma hormona del cuerpo. Bueno, ahí entre paréntesis tienen los nombres de algunos de esos dispositivos. ¿Qué mecanismo de acción tiene el espesamiento del moco cervical que impide el ascenso de los espermatozoides? O sea, que ¿qué hace? Vuelve ese método Billings, ¿se acuerdan cómo era el moco cuando está fértil? Lo vuelven maicenoso, lo espesan. Entonces los espermatozoides se van frenando en ese moco. Y van a atrofiar el endometrio creando un medio hostil para esos espermatozoides y también para el implante del cigoto. El que tiene hormonas va a ir largando todos los días una pequeña cantidad de hormonas y eso es lo mismo que si yo tomara comprimidos todos los días, ¿sí? O sea, el cuerpo lo va absorbiendo y le manda al cerebro el mismo mensaje. Hay progesterona, ¿sí? No necesitas ovular porque estamos embarazados, ¿sí? Todo el tiempo le estamos engañando a nuestro cuerpo de que hay un embarazo para que no funcione el ovario. Bueno, ahí tienen el dibujito de cómo era el diafragma, como es todavía así, solo que no es que es de uso masivo. Y cómo son los distintos DIU y SIU, ¿sí? Y cómo se colocan, ¿sí? Son chiquititos, pero recuerden que el útero es chiquitito. El útero tiene 5 centímetros de ancho por 7 de alto, o sea que encaja más o menos como la figura que ustedes tienen ahí. Eso se coloca y cuando está adentro se despliegan las T, por eso queda como trancado ahí dentro del útero. Bueno, normalmente le dejan ese hilo que ustedes ven ahí, le dejan un pequeño hilo en la vagina, no es necesario que sea largo, entonces cuando el ginecólogo quiere sacarle, le va a estirar justamente con ese hilito. Muchas personas aseguran que se arrancaron con el uso de un tampón o demás, eso posiblemente porque haya estado mal colocado el DIU, ¿sí? Porque el DIU queda dentro del útero y recuerden que el útero está en esta posición con respecto a la vagina, ¿sí? Y el tampón entra acá en la vagina. Si el hilo queda largo, posiblemente se pueda enredar con el hilo. Ahí sí podría ser que al estirar el tampón estiran el hilo. Pero los ginecólogos dejan un pequeño hilo nada más, que sobresalga del cuello. Bueno, métodos químicos. Las sustancias químicas que se utilizan dañan la membrana celular del espermatozoide, inmovilizándolo y luego destruyéndolo. El monoxidol 9 y cloruro de benzalconio suelen ser los productos que se utilizan y pueden venir en cremas, en jaleas, en óvulos, en espumas, en tabletas, en esponjas, en bebidas. ¿Y qué se tiene que hacer? No realizar lavados de 6 a 8 horas posteriores, porque si yo lavo, saco la crema, pero si dejo algún espermatozoide puede seguir su camino, ¿sí? Entonces la idea es, digamos, dejarle el tiempo necesario para que lo llegue a matar. En el tema de los óvulos, que yo usé óvulos, había que colocarse los óvulos y esperar un tiempo para que ese óvulo se derrita, ¿sí? En el interior.
Así que era también bastante, digamos, complicado en el sentido de que después empezaba, digamos, con el tema de la fricción, empezaba a aparecer como una espuma, ¿sí? O sea, a nosotros nos generaba mucha gracia, pero bueno, puede llegar a ser traumático. Sonidos muy raros porque era una cosa ahí extraña, como batiendo crema, no matadero. Esponjas nunca utilicé, ¿sí? Ahora a ustedes les voy a mostrar. Esas son las esponjas, esas nunca utilicé. Bueno, los óvulos son como los que muestran ahí abajo y también había esos aplicadores, ¿sí? O sea que con esos pomos y esa jeringuilla se colocaba, se chupaba crema y se colocaba en el interior de la vagina. Vamos a los métodos quirúrgicos. Bueno, son aquellos entonces que al realizarse el hombre o la mujer evitan permanentemente y definitivamente la fecundación. Esto no es tan así. Se basan en la ligadura o sección y ligadura de las trompas de falopio en la mujer o del conducto deferente en el hombre. En nuestro país, hasta el 2006, se requería autorización escrita de la pareja y de la justicia, y está indicado en los casos en que la vida de la mujer peligre. Bueno, hoy por hoy no, hoy cualquiera que se quiera hacer lo puede hacer, ¿sí? Solo tiene que sacar turno en el hospital. Bueno, esto es lo que es una ligadura de trompas. Ahí decía ligadura o ligadura y sección. Entonces, bueno, abajo tenemos cuando no se corta, ¿sí? Sección es cortar. Cuando hay solamente una atadura, eso es ligadura, ¿sí? Ahora, si hay atadura y sección, corto un pedazo, pero ambos casos son, digamos, el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces, bueno, que planteaban que muchas veces se desataba la ligadura y que aparecía un nuevo embarazo. Entonces, bueno, se empezaron a hacer el tema de los cortes, pero es lo mismo. O sea, ¿qué pasa con esto? No se sacó el ovario, o sea que va a seguir funcionando el ovario, no se sacó el útero, va a seguir funcionando, o sea que nada impide a esta mujer que le quiten el óvulo, que hagan una inseminación artificial y que le coloquen el bebé en el útero. O sea que puede ser madre, sí, puede ser madre. ¿Sí? No en el método natural, sino in vitro. Vamos al hombre. En el tema del hombre se va a cortar, ¿sí?, ese conducto deferente, el que sacaba desde el epidídimo y llevaba, digamos, a que se junte con todos los líquidos del semen. En este caso también, o ligadura o corte, y esto, por un lado, se puede hacer una reconstrucción de esa vía, se puede unir esa vía nuevamente, o si no, de todas maneras, el testículo está intacto, se puede sacar espermatozoides del epidídimo, que ahí es donde se acumula todo el espermatozoide utilizado, y vía inseminación artificial se puede tener lo mismo. O sea, si se hace este proceso a un hombre que no quiera tener más hijos, hay gente joven, sí, que se lo hace porque no quiere hijos. Tiene que tener en cuenta que durante un mes todavía debe usar profilácticos. ¿Por qué? Porque todavía hay espermatozoides en todos estos conductos dando vuelta y pueden potencialmente quedar embarazados, ¿sí? Así que la idea es que durante todo un mes o varias eyaculaciones, porque a lo mejor le pasa un mes pero no tuvo sexo, estamos lo mismo, tiene que haber varias eyaculaciones que limpien todo ese conducto y saquen todos los espermatozoides que pudiera haber. ¿Estamos? Ninguno de los dos es hoy para la tecnología irreversible, ¿sí? O sea, hay otra forma de igual quedarse embarazado. Vamos a los métodos hormonales. Los métodos hormonales son los que se utilizan en la anticoncepción con estrógenos y progesterona. Estas pueden ser de origen sintético o semisintético. Siempre fueron los inyectables y los comprimidos en este caso, pero en este último tiempo se agregaron lo que son los anillos, los implantes subdérmicos. El SIU también tiene hormonas, así que también se lo podría clasificar dentro de estos también. Vamos al anillo. El anillo se habla mucho hoy.
Ese anillo es con esas características que ustedes ven, flexible, ¿sí? Fácil de colocar en el interior de la vagina, y la idea es que se abran estando en el fondo, ¿sí? O sea, rodeando todo lo que es la entrada de ese útero. Recuerden que siempre, si la vagina está en esta posición, el útero va a estar en esta. Ahí ustedes lo ven en ese dibujito. La idea es que cierre esa entrada. Todo el tiempo ese anillo va a ir largando estrógenos y progesterona, ¿sí? Entonces todo el tiempo que va a estar ahí, va a estar largando lo mismo que si yo estuviera tomando pastillas. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? ¿O cuánto tiempo se tiene que usar? Ahí con el calendario abajo ustedes lo pueden ver. Toma un día X para usar, ¿sí? Ahí el circulito está colocando cuándo se coloca el anillo. Se coloca, supónganse, ese día miércoles, y va a pasar 3 semanas. Cuando me llega la tercera semana, ese mismo día, porque siempre es calendario, no se va a guiar por el sangrado, ¿sí? Siempre va a ser calendario. Lo retiro y voy a estar toda esa semana sin el dispositivo. Cuando llega nuevamente ese miércoles, el miércoles siguiente, nuevamente coloco otro anillo y se inicia el ciclo. O sea, 3 semanas lo tengo, 1 no. Durante ese periodo que no lo voy a tener, tiene que aparecer el sangrado, pero en muchos casos no aparece el sangrado. Por eso, nuevamente, siempre va a ser calendario, ¿sí? Aparezca o no, siempre voy a usar el mismo día calendario. No es difícil, digamos, pero por ahí no entienden eso, ¿sí? Se sacan, se ponen, no saben cuándo se tenían que poner o cuándo se tenían que sacar. Los implantes subdérmicos. Es una varilla muy pequeña, finita y flexible que se coloca en el brazo, debajo de la piel, con anestesia local. El implante libera una hormona que es progestágeno en forma continua que impide la liberación de la ovulación. O sea que mientras que haya progesterona en sangre, el cerebro le va a decir al ovario, no ovule que estamos embarazados. Esa es la idea. Una vez colocado, le brinda protección por 3 años y puede retirarse cuando la persona desee. Se hace un corte y se saca la varilla. También hay algunos otros progestágenos que pueden estar compuestos por varias varillas, ¿sí? 2, 3 varillas, y eso le permite una mayor cantidad de años. Eso también, digamos, acá en la Argentina, que yo sepa, se utiliza, están autorizados los dos, pero que yo sepa, se utiliza el de una varilla. Pueden usarlo la mayoría de las personas, incluso aquellas que no pueden tomar estrógenos y quienes estén amamantando. ¿Por qué? Porque no tiene estrógenos, va a tener solamente progesterona. Bueno, este era lo mismo. Bueno, y ahí están los dibujitos, ¿sí? Más o menos tiene 4 centímetros de largo, se coloca ahí en esa parte posterior del antebrazo, un lugar donde, digamos, no moleste, no duela. Es muy raro por ahí que tenga algún efecto adverso, puede tener los efectos adversos normales de cualquier otro progestágeno, dolor de cabeza, sangrado intramenstrual, ¿sí? Molestias, pero son los que están ahora en el mercado. Vamos a los inyectables. Tenemos por un lado los mensuales, o sea, una vez por mes de primera generación, y los mensuales de segunda generación. Los de primera generación van a tener un estrógeno de acción prolongada y un progestágeno de acción corta. Se aplica entre el 7º y el 10º día del ciclo. O sea, siempre recuerden, el primer día del ciclo es el primer día de sangrado. Cuando hablamos de mensuales de segunda generación, tienen un estrógeno de acción corta y un progestágeno de acción prolongada, al revés que el primero. Y este, como tiene menos estrógeno, se aplica desde el primer día del ciclo, ¿sí? Anticonceptivos orales. Vamos a las mini píldoras. Se llaman así no por el tamaño, sino porque solamente tienen progestágenos, no tienen estrógenos en ninguna, ¿sí? Por eso se llaman mini píldoras.
Son de administración continua, a los 21 días del parto se puede empezar a utilizar o el primer día del ciclo que aparezca, ¿sí? Pero no antes de los 21 días del parto. ¿Por qué? Porque hay todo un cambio hormonal de la mujer en esos primeros días, ¿sí? Hay más riesgo, digamos, de trombosis y demás. Este tipo de mini píldoras se pueden utilizar en aquellas mujeres que amamantan, en aquellas mujeres que tienen trombosis, porque solamente tiene progestágeno, ¿sí? Las postcoito, la famosa pastilla del día después, van a contener altas dosis de estrógenos y progesterona, ¿sí? Altas dosis. Y se deben administrar dentro de las 48 a 72 horas de haber tenido la relación sexual con riesgo. O sea, se rompió el profiláctico, me violaron, lo que sea, me olvidé, no usé, lo que sea que haya pasado, tampoco le van a preguntar, simplemente se acercan, dicen que tuvieron sexo con riesgo, digamos, y que necesitan la pastilla postcoito. Ahora, ¿cuántas veces se pueden usar esta pastilla? No más de 2 veces al año, o sea, una vez cada 6 meses. Como resultaba bastante fácil en su momento cuando recién empieza a salir, muchas chicas empezaron a usar el postcoito como si fuera un método anticonceptivo. Como solamente tenían sexo los sábados cuando salían con el novio, entonces, bueno, qué mejor, el domingo tomo la pastilla. Y no es así, ¿sí? O sea, la frecuencia en la toma acarrea, porque es acumulativo, y la alta dosis de estrógeno y progesterona que tiene se van acumulando y pueden traer procesos trombóticos y demás. Así que esto es exclusivamente para emergencia, y esto es uno de los medicamentos que se utiliza en los kits de violaciones, ¿sí? Cuando una mujer denuncia que es violada, por un lado recibe tratamiento para las enfermedades de transmisión sexual, recibe la pastilla postcoito y recibe la medicación para HIV, ¿sí? De preventiva para HIV. El tema es que la gente tiene que denunciar cuando es violada, ¿sí? O cuando tuvo sexo y no sabe con quién tuvo sexo. Eso se está dando mucho ahora, ¿sí? Según estuve escuchando una charla que tuvieron, una entrevista en la tele con unas psicólogas de acá, muy interesante la charla, donde planteaban de que eran cada vez más las jóvenes adolescentes que iban a plantear en el consultorio que no querían hacer una denuncia. ¿Por qué? Porque no sabían quién había sido, ¿sí? O sea, que habían salido con amigos que sabían que habían tenido sexo por la situación en la que se encontraban, pero que no sabían quiénes habían sido. O sea que en algún momento, bajo algún efecto de alguna droga o demás, pierden el conocimiento y no saben con quién tuvieron sexo, ni con uno, con 6, con cuántos, ¿sí? O sea que en todos esos casos, más allá de que sea traumático, no hay violencia física, ¿sí? No va a haber un moretón, no va a haber nada, pero sí hay una actividad sexual. Pueden, digamos, presentarse y, digamos, a la par a lo mejor de hacer un tratamiento psicológico, acompañar con todo lo que tenga que ver con esta parte clínica, ¿no? Pero esto es algo que se repite mucho, mucho acá. Vamos a los mensuales, o sea, se usan una vez en el mes, contienen alta dosis de estrógeno de depósito asociado a un progestágeno, se administran una vez por mes el día 23 del ciclo y luego cada 30 días, o sea, luego de eso calendario, siempre calendario del almanaque. Después están los combinados. En esos combinados vamos a tener los monobásicos, que pueden ser macro y micro dosificados, ahora vamos a ver lo que es, los trifásicos y los cuatrifásicos o dinámicos, que son los últimos que salieron en cuanto a lo que sea comprimido. Vamos a los monobásicos. Se componen de estrógeno y progestágenos en dosis iguales, por eso son monobásicos, ¿sí? Mono, uno, una sola dosis. ¿Cómo ustedes lo ven fácilmente en el estuche? Porque todas tienen el mismo color. Fíjense el dibujito. Todas tienen el mismo color de pastilla. Los macrodosificados tienen más de 50 microgramos
no miligramos, microgramos de etinilestradiol, que es el estrógeno, ¿sí? Y microdosificados tienen entre 35 y 15 microgramos de etinilestradiol. Entre 35 y 20, ahí en esa dosificación, se da el primer día del ciclo, ¿sí? El primer día, el día 1. Y los que tienen 15 miligramos se va a dar el primer día del ciclo, pero van a ser tomados en forma continua, o sea, como es tan baja la carga de hormona, se van a continuar durante los 28 días, o sea, todo el mes, digamos, tomando la pastilla. En cambio, el otro tiene ese ciclo de 21-7, significa 21 días tomo la pastilla, 7 días descanso, ¿sí? Entonces, el de 15 miligramos, como es tan baja la carga, no necesita el descanso. Bueno, entonces monobásico se refiere a esto, que tiene una combinación en todas sus pastillas. Vamos a los trifásicos. Se componen de estrógeno y progestágenos en 3 combinaciones diferentes. Ustedes ven los colores, tienen 3 colores diferentes. El estrógeno es más o menos constante y el progestágeno es en forma progresiva, va aumentando. ¿Esto qué quiere simular? Quiere simular más el ciclo femenino, ¿sí? ¿Se acuerdan que la primera etapa era de mucho estrógeno y la segunda etapa era de mucho progestágeno? Entonces lo que va haciendo es simulando que va aumentando. Su toma inicia el día 5 del ciclo, o sea, después que me indispuse, el 5.º día empiezo a tomar, también con este sistema, 21 días tomo y 7 días descanso. Por eso ahí ustedes ven la tabletita, tiene 21 comprimidos. Los cuatrifásicos se componen de estrógeno y progestágeno en 4 combinaciones distintas, ahí ustedes ven los distintos colores. Empieza el estrógeno alto y va disminuyendo y está presente en las 4 fases. El progestágeno comienza en la segunda y termina en la tercera, una dosis mayor. ¿Sí? O sea que no va a estar ni en la primera ni en la cuarta. En cambio, el estrógeno está presente siempre. Esta es la que, digamos, más se acomoda a lo que es el ciclo sexual. ¿Y cuál es la idea de este tipo de anticonceptivos? No generarles cambios al ovario, ¿sí? Entonces, que sufra menos daños para dejarlo más funcional más tiempo. Bueno, y esta es una combinación que me dio el visitador médico de Bayer, de mi marido, sí, pero yo le saco todo lo que es la información más útil, ¿sí? Más como se lo plantea al médico, porque esto no sale en los prospectos, ¿sí? Entonces la idea es que justamente como dicen que hay un anticonceptivo para cada tipo de mujer, justamente eso fue lo que les quise transmitir con esto. Le hago con la marca de Bayer, pero todas estas marcas tienen sus medicamentos genéricos en otros laboratorios. Estos son los originales. Bueno, por ejemplo, el Jazz, que son todos comprimidos, ¿sí? El Jazz, que son para las que tienen dolor premenstrual y acné. Hay mujeres que tienen muchísimo acné y tienen muchísimo dolor premenstrual, ¿sí? En la famosa que se queja, uy, me duele la panza, me estoy por indisponer, ¿sí? Jasmine, para las que son gorditas, ayuda a regular el peso, ¿sí? Ayuda a que no aumenten más el peso. El Jazz Metafolim tiene agregado de ácido fólico, son para las que quieren ser mamás pronto. ¿Por qué? Supónganse que, bueno, se casan, quieren cuidarse un tiempo y después sí quieren buscar algún bebé. Entonces, en este caso, ese ácido fólico que se le agrega a estos anticonceptivos, el ácido fólico hace que se renueven las células sanguíneas. Normalmente el ácido fólico le dan a todas las embarazadas, pero ¿cuándo le dan? Cuando detectan que están embarazadas. Para eso ya es tarde, ¿sí? El bebé se cierra el crecimiento del tubo neural a los 45 días de formación. Y 45 días de formación es un mes de atraso, ¿sí? Así que muchas veces cuando le empiezan a dar, ya está cerrado el tubo neural del bebé.
Así que siempre la que puede planificar un embarazo tiene que tomar ácido fólico desde 3 meses antes del embarazo para, digamos, evitar cualquier complicación del bebé. Jasminel para las maduritas, las más grandes. Mirel para todas, incluyendo a las maduras sensibles a los anticonceptivos, o sea que el anticonceptivo le caía mal, ¿sí? El Femiane es para todas, incluyendo las jóvenes sensibles a los anticonceptivos. El Miranova para las maduras que necesitan regular el ciclo. ¿Por qué? Porque tienen un ciclo como el mío, ¿sí? Totalmente disfuncional, un mes corto, el otro mes largo. El Microblar para las jóvenes que necesitan regular el ciclo. El Claira para las premenopáusicas, o sea, a partir de los 40 años, el Claira suele ser el que más lo van a recomendar. Entonces ven que hay para distintos estados de la mujer, ¿sí? Eso es lo importante. El Diane 35 para las que tienen problemas hormonales, ¿cuáles van a ser? La que aparece acné, muy importante, o hirsutismo, pelos en la barba y demás. El Microlut para las que amamantan o tienen contraindicador estrógeno, porque el Microlut es el de las mini píldoras, ¿sí? El que tiene solamente progestágeno. Y el Mesigina, para las que prefieren inyectables, este es inyectable. Para las analfabetas, que no podrían guiarse en el tema de la toma de los comprimidos, o para las que no tienen uso de razón. Por ejemplo, los pacientes psiquiátricos. Muchas veces las pacientes psiquiátricas justamente le colocan esto porque salen embarazadas y bueno, ¿quién? ¿Y cómo pueden probar, digamos, quién es el padre en un estado así? Bueno, ¿cómo se tiene que actuar ante un olvido? Esto es muy importante, ¿sí? Me olvidé de tomar alguna pastilla. Si estamos dentro de menos de 12 horas, se toma y continúa normal, ¿sí? Si tengo un retraso en el inicio, o sea, tenía que tomar el domingo y empecé a tomar el lunes, iniciar y proteger durante 8 o 10 días. ¿Qué significa proteger? O no tengo sexo o tengo sexo con profilácticos. Más de 12 horas, tomar y continuar y proteger por 8 a 10 días, ¿sí? O sea que normalmente esa pastilla tiene un margen de tolerancia para la variación. Recuerden siempre, tengo que estar en mi ventana terapéutica. Si yo separo las dosis, va a caer el medicamento por debajo de esa ventana terapéutica, entonces no me sirve el medicamento. ¿Qué pasa cuando se perdieron 2 o más? A veces se puede olvidar y a veces justo cuando saqué, se me cayó de la mano, cayó en el desagüe. Puede pasar. Si pasó en las primeras 2 semanas del ciclo, tengo que suspender, esperar 7 días, va a aparecer el sangrado en esos 7 días y reiniciar en el 8º día, ¿sí? Inicio un nuevo ciclo y me protejo durante 14 días con profiláctico. Si apareció, la pérdida se da en la 3ª semana, ahí ya no hace falta, solamente suspendo y reinicio al 8º día. O sea, me va a cambiar mi ciclo, va a iniciar un nuevo ciclo con otra fecha, ¿sí? Pero digamos que ahí no es necesario que vuelva a cuidar porque ya pasó la ovulación. ¿Cómo cambiar de preparados? Pasar de un preparado a otro con menor dosis de estrógeno, o sea, miro de los 2 componentes, de las 2 pastillas, miro cuánto tiene de estrógeno. Si me voy a pasar a una de menor, inicio a continuación de que terminé la caja anterior. Siempre las cajas se toman completas, ¿sí? Sin descanso. Y si voy a pasar a un preparado que tiene igual o mayor cantidad de estrógeno, después del descanso, ¿sí? O sea que cuando es baja la dosis no hago descanso. Lo importante es que tenemos que consultar con un ginecólogo de confianza, debemos ser responsables en ese método que elijamos, en el número de hijos que queremos tener, debemos realizar los controles periódicos de enfermedad de transmisión sexual, de otros estados de salud de la mujer, y no automedicarse, ¿sí? Porque lo que es bueno para el otro no siempre es bueno para mí. Para mí, estoy con el estornudo.
Y ya con esto se termina. Dice, pero ¿qué es, amigos míos? La vida ha dado muchas vueltas. En mi adolescencia, a los 12 o 13 años, hablábamos en voz baja de cómo se hacen los niños. Hoy, a la misma edad, los adolescentes hablan en voz alta de cómo no se hacen. ¿Sí? Esto, más allá de ser una poesía, es algo como para que ustedes tengan en cuenta que están viviendo en una época donde se puede hablar de esto, donde yo les puedo dar un curso de esto, les puedo explicar distintos métodos anticonceptivos. Antes estaba totalmente prohibido, ¿sí? O sea, la única que podía por ahí aportar alguna información mala, en muchos casos, eran las prostitutas de la época, ¿sí? Que eran con las que por ahí los hombres podían llegar a charlar más. ¿Sí? Siempre todo lo que sea sexo y lo que sea método anticonceptivo fue considerado como un tabú. ¿Por qué? Porque justamente el matrimonio era para los hijos, no era para tener placer. Un DIU de cobre normalmente tienen 5 años, ¿sí? Tienen aproximadamente el tiempo 5 años. Los DIU de hormonas pueden ser incluso hasta un poco más, pero normalmente a los 5, para estar seguros, se los sacan también. ¿Alguna otra pregunta? Hasta que se corta la transmisión. Bueno, fíjense, hay muchos métodos, ¿sí? Fíjense cuál es lo que mejor les sienta a ustedes, ¿sí? Si las hormonas le caen mal, bueno, busquen otro de los métodos. Siempre hay alternativas, siempre hay posibilidades. Yo creo que si hacemos nuestra parte, hacemos esto de enseñar, de hablar claramente. Muchas veces los jóvenes nadie les habla claramente. Entonces obviamente que van a ser macanas, ¿sí? Porque nadie les explica. Así que podemos evitar muchísimo los embarazos no deseados y la necesidad de hacer abortos, cuando en realidad lo que hay que potenciar es los cuidados previos, ¿sí? O sea, esto es lo que hay que potenciar, esto es lo que hay que hablar. Esto hay que explicarles, ¿sí? Sé que hay muchas familias que están en contra también de esto, pero más van a estar en contra, digamos, de un aborto. Así que muchas veces con esto, hablarle de métodos anticonceptivos, a muchas de las familias tradicionales se le puede convencer más que hablar de una ley de aborto. Así que yo apuesto por esto, hice esto hace muchos años que hago, y me encontré muchas veces con respuestas de los adolescentes que uno dice, bueno, ¿cuánto falta todavía? Porque cuando le decíamos que usen profiláctico, me contestaban el tema de yo no como caramelos con papel. O sea, ¿cómo le contestás a eso? Eso es una falta de ignorancia, o sea, una ignorancia, no falta de ignorancia, una falta de educación, falta un montón de conceptos y falta sobre todo el concepto de autoquererse. ¿Sí? Ustedes se tienen que querer a ustedes mismas. Por eso le decía, más allá de un método que a ustedes le haga sentir bien, ¿sí? La mujer siempre en todo este proceso siempre es la que más arriesga, siempre la que más pone en peligro. Un parto no es algo fácil, ¿sí? No es que hay que romantizar el parto, un parto cesáreo, un parto natural, siempre está en peligro la madre, ¿sí? O sea que no es algo que sea algo como para fomentar, sino que tengan los hijos, que quieran, ya sea porque los buscan, o porque se dio la situación de que apareció. En mi caso, yo no busqué ninguno de los tres, me embaracé los tres, pero como siempre le digo a los psicólogos te preguntan esto, porque tiene que ver, digamos, como que uno ya lo predispone desde antes. Entonces siempre le digo, yo no busqué ninguno de los tres, pero los quise desde el primer momento. O sea que desde el momento en que el test de embarazo me dio positivo, loca la alegría. Pero imagínense, mi primer hijo vino a los 25 años, después el otro a los 27, después el otro a los 33. Por eso le decía que una chica a los 20 años físicamente está genial para el parto, ¿sí? Porque va a tener dilatación, va a tener todo, pero mentalmente muchas veces no está preparada para ser mamá, ¿sí? Y muchas veces cuando una mujer está madura, 40 años más para ser mamá, no lo puede hacer físicamente, ¿sí? Y fíjense que si lo enlazan con la clase anterior, a veces esa esterilidad se da por enfermedad de transmisión sexual, que se podían haber evitado si usaban un profiláctico. O sea, fíjense todo lo que podemos
ir hilvanando, que tiene que ver con la sexualidad y el uso de disfrutar la sexualidad. ¿Sí? Hacer el amor es lindo, tener un orgasmo es fantástico, ¿sí? El tema que tengan con los cuidados para que eso no le genere complicaciones para el futuro. Esto por ahí a veces es muy difícil hablarlo con los papás, porque ustedes le dicen, no, a mí me encanta tener sexo, lo primero que se le viene a la cabeza, ay, mi hija salió una loca, ¿sí? Y no, la mujer tiene derecho, tiene la necesidad también de tener ese disfrute y demás. Por eso el coitus interruptus también fue muy traumático, ¿por qué? Porque el hombre termina, la mujer no, muchas veces, ¿sí? Entonces pasa a ser algo como traumático también para la mujer. Sexualidad, chicos, no hay límites. Mientras que a ustedes les guste y mientras que ustedes estén de acuerdo, experimenten todo lo que quieran, solamente que cuídense, ¿sí? Ya saben que hay muchísimas enfermedades, elijan bien a sus parejas, elijan personas a las que quieren, ¿sí? Sobre todo eso, ¿para qué? Para la contención. ¿Sí? Porque no es solamente tener un buen revolcón, sino que es también todo lo que acompaña a ese buen revolcón, ¿sí? O sea, todo, si me va a insultar, terminamos de tener sexo, un sexo fantástico, pero me insulta después, ¿y de qué me sirve? ¿Sí? O sea, por eso le digo, valórense, sobre todo valórense. Y a los hombres, yo trato de enseñarle a mis hijos que sean sobre todo caballeros, que sean buenos hombres,